Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video explicativo. Vamos a desarrollar este tema conocido como leyes de Kirchhoff. Forma parte del eje temático de circuitos eléctricos que hemos estado desarrollando estas últimas semanas. Y pues quiero compartir el proceso para poder desarrollar este tipo de problemas. ¿Dónde se aplican leyes de Kirchhoff? Las leyes de Kirchhoff se aplican en algunos circuitos de mayor complejidad a los que hemos visto anteriormente. Cuando hablo de mayor complejidad me refiero a aquellos circuitos que tienen más de una malla. Además también circuitos que tienen más de una fuente de voltaje. Entonces la ley de Ohm no se puede aplicar plenamente en este tipo de circuitos, por lo que hay que analizarlo desde otra perspectiva. Y así lo hizo pues el señor Gustav Kirchhoff, que es el que aparece en esta imagen. Él estableció en el año 1864 estos tres principios, bueno, dos principios de hecho, son dos principios. La primera ley de Kirchhoff, conocida como ley de las corrientes de Kirchhoff, y la segunda ley de Kirchhoff, conocida pues como ley de las corrientes de Kirchhoff. Estas leyes están apoyadas en el principio de conservación de la carga, además también del principio de conservación de la energía. Gustav Kirchhoff fue pues un físico alemán y pues del siglo XIX, y trató pues de no solamente desarrollarse en el área de la electricidad, sino además en el área de la termodinámica, pero es más conocido pues en el área de la electricidad. Son dos leyes. La primera pues les comenté que es la ley de las corrientes. ¿Qué dice esa primera ley? Esa primera ley dice que en un nodo o un punto del circuito en donde concurren más de tres mallas o tres ramas, en ese nodo, en ese punto del circuito, como este que está aquí, que estoy señalando, en ese nodo, si yo analizo, las corrientes que entran debe ser igual a las corrientes que salen. Entonces, las corrientes que entran las sumo y las igualo a las corrientes que salen también sumadas. Por ejemplo, aquí en este caso yo puedo observar que en el nodo, que es este que está aquí, a ese nodo entra solamente la corriente I1, y la corriente I2 y la corriente I3 salen. Así que si yo aplico leyes de Kirchhoff ahí, yo puedo decir que I1 es igual a I2 más I3. Obviamente no voy a sumar las corrientes que entran porque solamente hay una, así que esa la coloco directo. Y las otras pues sí las sumo. Esa es la primera ley de Kirchhoff. Cuando la vamos a aplicar, usted debe elegir un nodo en el circuito en el cual usted va a aplicar esta ley. Elige uno solo. Ahora, es aplicable para los nodos. O sea que si tú aplicas ley de Kirchhoff a un nodo, al otro nodo también te debe dar exactamente la misma ecuación. La segunda ley es la ley de los voltajes de Kirchhoff. Y la ley de los voltajes de Kirchhoff, apoyada en el principio de conservación de la energía, dice que la sumatoria de los voltajes alrededor de cualquier malla cerrada debe ser igual a cero. Malla cerrada de corriente debe ser igual a cero. ¿Qué es una malla? Definamos malla. Malla pues es una trayectoria cerrada como esta que estoy señalando aquí. Aquí tendría una malla. Ese es pues la primera malla. Puedo también señalar otra malla aquí, que sería esta de la derecha. Esta sería otra malla. Y hay otra malla adicional, que es la que viene por fuera. O sea que aquí hay tres mallas o tres trayectorias cerradas de corriente. Por lo que, según Kirchhoff, en esta primera malla, si yo sumo todos los voltajes de los componentes eléctricos que están aquí dentro de esa malla, esa sumatoria la debo igualar a cero. Si hago lo mismo para la malla 2, aquí tendría 1, 2 y 3. Bueno, esos tres la sumaría y me debe dar igual a, eh, a 0. Toda esa sumatoria debe dar igual a 0. Para la malla 3 también lo mismo. Entonces, por ejemplo aquí en este caso, hay algunos pasos para poder desarrollar esto. Lo primero que hay que hacer es asignar las corrientes. Y aquí, por ejemplo, ya están asignadas.
pero están asignadas porque pues la imagen está así, pero en los problemas que vamos a desarrollar usted tiene que asignarlo. Aquí yo veo que I1 va para allá, I2 va para allá, I3 va para allá. ¿Qué recomiendo en estos casos? Que esa corriente, ese sentido de corriente, por ejemplo, vamos a analizar I2. I2 va a recorrer toda esta malla de nodo a nodo. Entonces yo tengo que I2 circula por aquí, circula por aquí, circula por acá. Hasta aquí. Todo eso es I2. I3 de nodo a nodo por dentro. Así que aquí yo tendría pues esa corriente, iría por aquí I3, iría por aquí también I3. Esta sería I3. Y aquí por la última que hace falta es I2, que iría pues en esta dirección, asignada, asignada. I1, I1, I1 e I1. Entonces si yo analizo este nodo de aquí, observe, entra I1, lo igualo y sale I2 e I3. I2 más I3. Pero si yo analizo el nodo de acá abajo, entra I2 y entra I3. Aquí sería I2 más I3 y sale I1. Estas ecuaciones son equivalentes, lo único que están invertidas. Lo que quiero decirles con esto es que si yo aplico ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, a cualquiera de los dos nodos, me debe dar el mismo valor. Bien, eso es lo primero que hay que hacer. Hay que pues asignar las direcciones. Hay que asignar las direcciones de las corrientes. Una vez que asigno las direcciones de la corriente, entonces voy a asignar un sentido del recorrido. ¿Qué es sentido del recorrido? El sentido del recorrido es el orden en el que yo voy a recorrer el circuito para sumar los voltajes e igualarlos a cero. O sea, el orden en el cual voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, ¿qué hago? Pues yo lo que hago es que asigno, voy a colocarlo de otro color. Yo asigno, vamos a suponer, yo voy a salir de aquí. El recorrido lo voy a hacer así. Viene aquí, flecha, flecha. Este va a ser el recorrido. Esta flecha no tiene nada que ver con la corriente, tiene que ver con la dirección del recorrido. En ese orden yo voy a recorrer. Significa que voy a comenzar con este voltaje, luego con este voltaje, luego con este voltaje y luego con este voltaje, en ese orden. Es decir, sería el voltaje 1 más el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje 2 más el voltaje de la resistencia 3, en ese orden. Eso es lo que haría en ese nodo. Bien, una vez tengo eso asignado, pues yo voy a hacer exactamente lo mismo, pero a la otra malla. Asigno también una dirección de recorrido. Puede ser en el mismo orden, ¿no? Comienzo aquí, voy en este orden, lo coloco flechita a flechita para que observe la dirección del recorrido. En ese orden yo voy a recorrer. Entonces, por ejemplo, voy a comenzar aquí con V2, luego sigo aquí con R2 y luego sigo con R3. O sea que sería V2, en el orden que coloqué sería más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3 y lo igualo a 0. Eso es lo que hay que hacer en Kirchhoff. Pero hay que tener un poco de cuidado porque una vez que yo he asignado esos sentidos de recorrido, yo voy a colocarle signos a los voltajes. Entonces hay algunas recomendaciones para sacarle provecho a estas direcciones que acabo de colocar aquí, que me van a servir para asignar los signos correctamente. Y me voy a guiar con la dirección de recorrido y también con la dirección de la corriente, además de la polaridad de las baterías. Entonces yo voy a utilizar estas convenciones que están aquí. Bien, si el sentido del recorrido es esta flecha que está aquí arriba, esta flechita, si el sentido del recorrido que asigné en una batería, vamos primero con una batería, porque es distinto a una batería que a una resistencia. Vamos con la batería. En una batería, si el sentido del recorrido va del negativo al positivo, entonces el voltaje es positivo. Pero ¿qué pasa si el sentido del recorrido va de positivo a negativo? No importa cómo esté localizada, solamente si va de positivo a negativo.
Si va de positivo a negativo, entonces el voltaje es negativo. Repito, si el sentido del recorrido asignado me coincide de negativo a positivo en una batería, ese voltaje es positivo. Y si el sentido del recorrido va de positivo a negativo, ese voltaje es negativo. Ahora vamos con la resistencia. Usted dirá, bueno, profesor, pero ¿cómo hacemos con la resistencia si la resistencia no tiene polaridad? Yo me voy a guiar con la dirección de la corriente que pasa por esa resistencia que también asigné. Entonces, si la dirección del recorrido coincide con la dirección de la corriente, esta es la del recorrido y esta es la de la corriente, si ellas coinciden, el voltaje es negativo. Pero si la dirección del recorrido va en dirección contraria a la dirección de la corriente, el voltaje es positivo. Repito, si la dirección del recorrido coincide con la dirección de la corriente, el voltaje es negativo. Y si la dirección del recorrido, va en dirección opuesta a la dirección de la corriente, o sea, una va para la derecha, la otra para la izquierda, o para arriba y para abajo, el voltaje entonces sí es positivo. Eso se aplica en la sumatoria. Eso quiere decir que en el caso acá, yo coloqué el sentido del recorrido y aquí coincide. Para la resistencia coincide el sentido del recorrido. Entonces, como coincide el sentido del recorrido en la resistencia, ese voltaje es negativo para la resistencia 1. En el caso acá, la corriente va para abajo y el sentido de recorrido también va para abajo. Entonces aquí también el voltaje es negativo. En esta del centro es todo lo contrario, la corriente va hacia abajo y el recorrido va hacia arriba. Pues aquí sí tengo que el voltaje va a ser positivo. Y así para cada uno de los casos. Vamos a ver un ejemplo. Tengo un ejemplo aquí. Voy a omitir las unidades por conveniencia, pero sabemos pues que las resistencias se miden en ohm y los voltajes se miden en voltios, además de que las corrientes se miden en amperes. Entonces yo lo que voy a hacer es que por conveniencia voy a omitir porque voy a trabajar mucha álgebra aquí. Entonces, para evitar cualquier tipo de complicación, yo sé que aquí esto es 2 ohm, este es 4 ohm, este es 3 ohm, este es 1 ohm. Pero vamos a omitirla, igual que la de los voltajes. Las de los voltajes también las podemos omitir. Entonces, tomando eso en consideración, observa, esto es un circuito que tiene 3 fuentes de voltaje. No se puede resolver por ley de Ohm. Así que aquí tengo que analizar por ley de Kirchhoff. Entonces, lo primero que hay que hacer es asignar. Recuerden, primer paso, asignar, igual yo lo coloqué en el módulo, la dirección de las corrientes. Entonces, yo puedo decir, ok, la corriente I1, vamos a colocar la corriente I1 en esta dirección para acá. Corriente I1. O sea que esta es I1. Aquí también viene I1. Siempre, jóvenes, acostúmbrense a colocar las flechitas de las corrientes cerca de los componentes eléctricos. Y aquí también es I1, ¿verdad? En esta malla circula una sola corriente de nodo a nodo. Desde aquí hasta aquí circula una sola corriente. Esa corriente es I1. I1. Ahora, de nodo a nodo, por dentro, es decir, por aquí, circula otra corriente. Esa corriente le voy a llamar I2. Voy a decir que I2 va hacia arriba. Vamos a decir que va en dirección hacia arriba. Una flechita que va hacia arriba. Le voy a llamar I2. I2. Y la corriente 3, esto es arbitrario. Usted puede colocar la dirección que usted desee. Lo que sí que al final, la respuesta, el signo de la respuesta te va a decir si lo asignaste correctamente o no. I3, entonces yo digo pues que I3 viene en esta dirección. Sale por aquí y va hacia allá. Se mueve hacia allá. Va aquí hacia abajo. Y aquí se mueve hacia allá. De nodo a nodo viene en esta dirección. Esa corriente I3. Vamos a colocarle el nombre para no confundirnos. Todo esto es I3, 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 I3.
Ok, tomando eso en cuenta, yo puedo analizar ahora la primera ley de Kirchhoff. En el nodo, vamos a analizar este nodo de acá. ¿Qué corrientes entran y qué corrientes salen? Entra al nodo, únicamente entra I2. Observe que es la única que entra al nodo, va hacia el nodo. Y las que salen del nodo es I2 e I3. Entonces yo puedo, de una vez aplicando la primera ley de Kirchhoff, sacar mi primera ecuación que dice que las corrientes, vamos a hacerlo directamente con la ley. Dice que la sumatoria de las corrientes que entran va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entra I2 y lo igualo a las corrientes que salen, que es I1 más I3 sumadas. Entonces esta que está aquí viene siendo mi ecuación número 1. Esa ecuación la voy a utilizar más adelante. Bien, ahora tengo ya esa ecuación. Voy a ir al segundo paso. El segundo paso, jóvenes, es aplicar la dirección del recorrido. Voy a utilizar otro color. La dirección del recorrido. Puede ser en el sentido de las manecillas del reloj o puede ser en el sentido opuesto. Usted elige también como quiere. Entonces, yo voy a comenzar así. La dirección del recorrido va a ser en esta dirección. Voy a colocarla bien pegadito aquí, en esta dirección. Esta es la dirección del recorrido. No es la dirección de la corriente, es la dirección en la cual yo voy a recorrer la malla que le estoy llamando malla número 1. Lo mismo hago acá. Esta es la dirección del recorrido de la malla, el orden en el cual voy a sumar, aplicar la ley de Kirchhoff en este orden. Y esta es la malla número 2. Entonces, ya que asigné el primer valor, perdón, las direcciones de recorrido, entonces yo voy a aplicar la ley de Kirchhoff. Lo voy a hacer en otra página. Entonces voy a colocar aquí, para la malla 1, voy a realizar ese recorrido, para la malla 1. Realizamos ese recorrido. Entonces comenzamos con el recorrido. Voy a comenzar por aquí y luego pues doy la vuelta y termino. Así que el primer valor es 6 voltios, pero las flechas rojas me indican el sentido del recorrido, así que la flecha roja me dice que va de positivo a negativo. Observe, va de positivo a negativo. O sea que ese voltaje de 6 es un voltaje negativo. Así que lo voy a colocar aquí, menos 6. Debe ser menos 6 voltios, pero voy a dejarlo como menos 6. Le dije que iba a omitir las unidades. Continuamos. Sigo aquí con el recorrido. Por aquí no hay ningún componente eléctrico. Llego a la resistencia esta de acá, la resistencia de 3 ohm. Pero observe qué sucede ahí. Para darle sentido a esto sería el voltaje que tiene esa resistencia. Pero como yo no tengo el voltaje y tengo ley de Ohm, resulta que el voltaje es igual a I por R, donde I es la corriente que pasa por ahí y R es la resistencia. O sea que ese voltaje de esa resistencia yo lo puedo definir como la multiplicación de la resistencia por la corriente que pasa por ahí, que le llamé I2. Así que ese voltaje le voy a llamar 3I2. La multiplicación de 3 por la corriente I2. Así que tengo, además de eso, pues que asignarle el signo. Observe, el signo de la corriente va hacia arriba y el signo del, la dirección de la corriente va hacia arriba y la dirección del recorrido va hacia abajo. En ese caso, cuando son direcciones opuestas, ¿qué sucede? Cuando son direcciones opuestas yo tengo para la derecha y para la izquierda, direcciones opuestas, el voltaje es positivo. Así que ese voltaje de 3 y 2, que le llamé 3 y 2, va a ser positivo. Así que lo voy a colocar acá, más 3 y 2. Más 3 y 2. Ahora vamos con el siguiente componente eléctrico, que es esta batería. El sentido del recorrido va de más a menos, así que ese voltaje es negativo. Lo voy a colocar menos 2. Menos 2. Y sigo el recorrido, aquí con este de acá, que es esa resistencia de 1 ohm. Por ella pasa
la corriente de 1 ampere, perdón, la corriente de I1, conocida como I1, que no está colocado ahí. Entonces, observa las direcciones. I1 va hacia abajo y la dirección de recorrido va hacia arriba. No coinciden. No coinciden. Así que como no coinciden, es positivo. Por eso aquí yo voy a colocar más 1 por I1. 1 que es la resistencia y 1 que es la corriente. Esa es la última y lo igualo a 0. Entonces, jóvenes, yo aquí puedo disminuir algunas cifras que están aquí. Estas dos las puedo sumar, así que me quedaría menos 8 más 3 y 2 más 1 y 1 lo puedo dejar como I1 simplemente. Igual a 0. Igual a 0. 0 más decente. Entonces lo puedo expresar también de esta forma. 3 y 2 más I1 para dejar las constantes de un lado y las variables de este lado. Dejo las variables de este lado que es I2 y I3 y el 8 lo paso al otro lado. Quedaría el 8 en lugar de estar negativo pasa positivo. Y esto que está aquí le voy a llamar ecuación número 2. La ecuación número 2. Bien, continuamos. Vamos ahora a analizar la malla número 2. Seguimos de nuevo con el circuito y tengo aquí la malla número 2. Voy a borrar algunas cositas aquí. Esto por aquí lo voy a ir borrando para dejarlo por allí y únicamente centrarme en la malla número 2. La malla número 2 es esta de aquí. Vamos a analizarla. Comenzamos. Vamos primero con... vamos a comenzar acá arriba, ¿no? Vamos a comenzar... Voy a utilizar otro color. Vamos a comenzar aquí. Así que yo tengo allí esa resistencia de 2 ohm multiplicado por esa corriente de 3 y 3. O sea que se va a llamar 2 por I3. Ese voltaje. ¿Es positivo o es negativo? Bien, vamos a comparar las direcciones. La dirección de la corriente va hacia la derecha y la dirección del recorrido también va hacia la derecha. Así que en este caso, ese valor va a ser negativo. Yo lo voy a colocar en la suma. Lo voy a colocar en la suma acá. Para la malla 2. Para la malla 2. Tengo menos 2 y 3. Ese es el primer valor. Menos 2 y 3. Menos 2 y 3. Voy a borrar esto aquí y esto aquí. Ahora sigo. El siguiente valor de voltaje es el voltaje de esta batería. Esta batería de 3 voltios. El sentido de recorrido va de más a menos también, así que esta batería también es negativa. Ese voltaje. Así que sería menos 3. El voltio, recuerden que no se lo estamos colocando. Seguimos. Vamos ahora con este de acá. Sería 4 y 3, ¿no? Este sería 4 por I3. 4 que es la resistencia y 3 que es la corriente. Los sentidos coinciden. Y como coinciden, estamos hablando de un voltaje negativo. Así que lo coloco aquí. Sería menos 4 y 3. Seguimos. Y la última resistencia sería esta de acá, que tiene 3 ohm y también es, por ahí pasa una corriente que se llama I2. Coinciden las direcciones, por lo cual el voltaje aquí sería un voltaje negativo, así que sería menos 3 y 2, menos 3 y 2. Y eso lo coloco acá. Menos 3 y 2 igual a 0. Si su pregunta que surge es ¿por qué yo esto lo considero en ambas mallas? Porque forma parte de ambas mallas. Y para un caso, para la malla 1 va a ser positivo y para la malla 2 va a ser negativo. Siempre va a ser así. O sea que esta rama del centro siempre va a ser compartida entre las dos mallas. Así que le tengo que sumar para ambas. Muy bien, tengo esa información. Puedo reducir esto. ¿Qué valores puedo reducir? Esto con esto. Así que me va a quedar 2 y 4 es menos 6 y 3. Voy a colocar menos 3 y 2 aquí. Y el 3 lo voy a pasar al otro lado de la ecuación.
En lugar de estar negativo pasa a positivo. Y quedaría pues de esta forma. Yo puedo aquí simplificarlo. Esto aún lo puedo simplificar. Yo lo puedo simplificar todo entre menos 3. Y mire cómo me queda. Y 3 más I2 igual a menos 1. ¿Qué dice aquí? Dividí todo entre menos 3. O sea que este entre menos 3. 6 entre... Aquí me queda 2, disculpen. Entre menos 3, este entre menos 3 y este entre menos 3. Si yo lo divido todo entre menos 3 me quedaría 2 positivo. Este quedaría 1 positivo y aquí quedaría 1 negativo. Entonces esto que está aquí es la ecuación número 3. Entonces tengo tres ecuaciones. Tengo esta ecuación que es la 2 y tengo esta ecuación que es la 1. Entonces yo las voy a copiar y las voy a colocar todas una al lado de la otra. La primera era I1, perdón, I2 es igual a I1 más I3. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación me dio a 3I2, para ver, 3I2 más I1. 3I2 más I1 igual a 8. Y la otra ecuación me dio a 2I3 más I1, más I2. Quedó a 2I3 más I2 igual a 3. Perdón, igual a 1. Déjenme eliminar esto aquí. Déjenme ver cuánto da. A menos 1. Menos. Bien, aquí tengo las tres ecuaciones. Estas son las tres ecuaciones. Esas tres ecuaciones pues son las ecuaciones que me salieron de la primera ley de Kirchhoff, esta. Y estas dos de aquí son de la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se resuelve tres ecuaciones simultáneas? Tres ecuaciones simultáneas con tres incógnitas. Pues esto en términos matemáticos es muy común. ¿Cómo se resuelve? Pues se resuelve a través de tres métodos. El primer método, usted puede seleccionar cualquiera de estos tres métodos. El primer método es método de igualación. El segundo es método de reducción y el otro es método de sustitución. Yo voy a utilizar el método de sustitución. ¿En qué consiste el método de sustitución? Despejo una variable en función de las otras y luego la voy reemplazando en la siguiente ecuación. Entonces voy a comenzar en este sistema de ecuaciones, voy a comenzar con la primera ecuación, que es I2 igual a I1 más I3. ¿Cómo sé cómo despejarla? O cuál de las tres variables despejar si ya está despejada para I2. ¿Me funcionaría? Pues sí, pero pueden haber distintos caminos. Mi recomendación, jóvenes, es la primera ecuación la puedo despejar en función de cualquiera de las tres variables. Entonces ahí es donde está la clave. Debo observar cuáles son las variables que están acá abajo, en las otras dos ecuaciones. Aquí tengo I2 e I1, aquí tengo I3 e I2. Cada vez que yo despejo una de las variables y la reemplazo, esa variable se elimina. Así que me conviene ir eliminando variables. ¿Cuál sería la primera que me convendría a mí eliminar? Definitivamente que es I1. Porque si yo elimino I1, todo me va a quedar en función de I2 e I3. Y ya se va I1. Entonces voy a comenzar por ahí. Primero, voy a despejar I1 de esta ecuación. Así que yo la copio nuevamente. Sería I2 igual a I1 más I3. Y despejando sería I1 va a ser igual a I2 menos I3. Listo. Este es mi primer despeje. Entonces, este valor que está aquí, yo lo voy a reemplazar. Llamémosle esta ecuación 1. Ya sabemos que esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Voy a reemplazarla en la ecuación 2. O sea, lo que despejo ahí, este I1 lo voy a reemplazar aquí. Entonces eso lo voy a hacer en el siguiente paso. Yo copio la ecuación 2. Copio la ecuación. Bueno, voy a copiar lo que tengo allá. Tengo que I1 es I2 menos I3. Tengo aquí que I1 es igual a I1. Voy a copiarlo bien.
I1 es igual a I2 menos I3. Y lo voy a reemplazar en la ecuación 2. Y la ecuación 2 es 3I2 más I1 igual a 8. A ver si estoy en lo correcto. 3I2 más I1 igual a 8, correcto. Entonces voy a reemplazar. Esto lo dejo igual. Y coloco pues el valor de I1, que sería I2 menos I3. Y lo igualo a 8. Así que aquí quedaría 3I2 más I2 menos I3 igual a 8. Observe que todo me quedó ahora en función de I2 e I3, que era lo que yo quería. Ya el I1 desapareció. Entonces aquí yo puedo eliminar estas, no eliminar, sino puedo ir simplificando o reduciendo variables. Y aquí pues ese 3I2 más ese I2 que tiene un 1 imaginario, yo lo sumo, así que me quedaría en 4I2 menos I3 es igual a 8. Y eso pues yo puedo despejar cualquiera de esas dos variables si yo deseo. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es despejar cualquiera de las dos. Vamos a decir que voy a despejar I2. Entonces me quedaría 4I2 es igual a I3 más 8. Y por último, I2 es igual a I3 más 8 dividido todo entre 4, porque eso está multiplicando, pasa dividiendo. Esto que está aquí es el valor de I2 dependiendo directamente de I3. Entonces esto lo voy a reemplazar en la ecuación número 3. Entonces yo copio la ecuación número 3 del sistema de ecuaciones, que es esta que está aquí. La copio y tendría 2I3 más I2 igual a menos 1. Entonces voy a reemplazar I2. Sería 2I3 más el valor de I2. ¿Y cuánto es el valor de I2 que acabo de despejar? Es I3 más 8, todo dividido entre 4. Se lo voy a colocar aquí entre paréntesis. Sería I3 más 8, todo dividido entre 4. Y eso lo igualo a menos 1. Entonces yo aquí puedo volver a bajar ese 2 y 3 y colocar pues de una manera lineal esto. Quedaría I3 más I3 sobre 4 más 8 sobre 4 igual a menos 1. Resolviendo lo que hay dentro de ese paréntesis. Entonces ahí quedaría 2I3 más I3 sobre 4 más 8 cuartos igual a menos 1. Siguiendo con eso, jóvenes, yo puedo, todo me queda aquí en función de I3. Entonces yo voy a despejar I3. Me quedaría de esta forma. Menos 2I3 más I3 sobre 4. Si yo divido 8 entre 4 es 2 y lo paso para el otro lado, me quedaría a menos 2. Menos 1 va a quedar igual a menos 3. Hago esta suma, lo hago en la calculadora, menos 2 más 1 cuarto. Eso me da a 9 cuartos. Voy a comprobarlo, yo creo que sí, menos 2. Déjenme ver aquí, menos 2 más 1 cuarto. Más 1 cuarto va a dar igual a menos 2. Pero este no es menos, este es 2 positivo. Ahora sí. 2 más 1 cuarto da a 9 cuartos positivo. Muy bien, ahora sí. Y eso multiplicado por I3, además de multiplicado por I3, entonces lo igualo a menos 3. Entonces de ahí despejo I3. Y eso me va a quedar igual a menos 3 multiplicado por 4 novenos. Menos 3 por 4 novenos. Ahí yo puedo simplificar ese menos 3 con ese 9. Quedaría aquí 1 y aquí quedaría 3.
y eso me va a quedar igual a menos 4 tercios. Menos 4 tercios sería pues el valor de I3, o sea que I3 va a ser igual a menos 4 tercios amper, y aquí le coloco la unidad, y eso es aproximadamente igual a 4 entre 3 a 1.33 amper también, 1.33 amper. Yo recomiendo pues que lo dejen así, lo dejen en fracciones, siempre le digo, déjenlo en fracciones para que me dé de una manera más exacta. Entonces ya yo tengo I3, así que me voy hacia atrás y yo tengo esto. Yo tengo esto lo que está aquí, I2 es igual a I3 más 8 entre 4. Entonces ya yo tengo I3, yo lo voy a reemplazar aquí. Así que sería reemplazando I3 en esa ecuación, yo tengo que I2 va a ser igual a I3, que es 4 tercios, pero no recuerdo si era positiva o negativa, déjame ver, es negativa, así que voy a colocar la negativa. Ese negativo me dice algo, ese negativo lo que me dice, jóvenes, es que la dirección que asigné para I3 no era la correcta, o sea que la ecuación aquí, por ejemplo, I3 no llevaba esta dirección, sino que llevaba la dirección opuesta, pero eso no importa, porque al final yo coloco los valores que me dan allí. Entonces estaba por reemplazar aquí, estamos aquí, pues ya sabíamos pues que habíamos calculado I3 me dio a menos 4 tercios, así que lo que voy a hacer aquí es reemplazarlo, así que aquí me quedaría menos 4 tercios amper más 8 entre 4. Entonces yo eso lo puedo resolver ahí, menos 4 tercios por menos 4 tercios amper más 8 entre 4, eso lo podemos hacer aquí en la calculadora. Menos 4 tercios más 8, y el resultado lo divido entre 4, y eso me va a dar a 5 tercios. Y 2 me va a dar a 5 tercios amper, este sí me dio positivo, y ese es aproximadamente igual a 1.66 o 1.67 redondeando amper. Esta es mi segunda corriente. Así que lo puedo ir anotando por acá, ¿no? Vamos a ver si lo podemos anotar acá en una sola página. Y 1 me dio a menos 4 tercios amper, que es aproximadamente igual a 1.33 amper. Y 2 me dio a 5 tercios amper, que es aproximadamente igual a 1.67 amper. Y me falta I1, pero I1 yo lo tengo despejado. Esa es la ventaja de este método de sustitución. I1 yo lo tengo despejado acá arriba en las ecuaciones. Yo tengo que I1 es igual a I2 menos I3, entonces yo reemplazo. I2, déjenme ver cuánto era I2. I2 era 5 tercios. I2 era 5 tercios, así que aquí coloco 5 tercios menos 4 tercios. O sea que este es I1. O sea que al final esto va a ser igual a 5 tercios más 4 tercios. Esto es igual a 9 tercios, que es igual a 3 amperes. Si yo lo hubiese colocado, jóvenes, tal vez en fracciones, no me hubiese dado exacto los 3 amperes. Así que yo tengo acá que I1 es igual a 3 amperes. Y listo, estas son mis respuestas y lo que yo buscaba. El único que me dio negativo fue I1, lo que significa pues que la dirección que asigné no era correcta. Pero los otros sí me dieron positivo, lo que significa que las direcciones que asigné ahí sí eran correctas. Y ahí finaliza el problema.